Buenas a todos, soy Luis Rodríguez. Os damos la bienvenida a este primer podcast de SEO Bells. Aquí me acompaña Carlos León. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Luisillo? ¿Todo bien, tío? Aquí encantado de empezar nuestro primer podcast. Vamos a compartir aquí mucho valor de marketing digital. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es muy interesante, ¿eh? Vamos a hablar sobre la transparencia en el marketing digital, que hace falta muchísimo. Y bueno, y vamos a ver el impacto que tiene esto en la relación con el cliente. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar unos cuantos puntos que tengan que ver con esta temática. Concretamente, hemos pensado básicamente en lo que es la construcción de la confianza, expectativas claras, responsabilidad y credibilidad, decisiones informadas, relaciones a largo plazo y adaptabilidad en un mundo digital en cambio, en constante cambio. Correcto. ¿Qué te parece si empezamos con el primer punto, Luisillo? Sobre la pérdida de confianza. ¿Por qué crees en tu experiencia, tú que tienes más experiencia tratando con clientes? Bueno, el público no lo sabe, pero yo me he dedicado más a mis nichos. Actualmente vivo de mis nichos y estoy incursionando ahora mismo en el tema de agencia y relación con clientes. Entonces, Luis, ¿cuáles crees tú que son los puntos de pérdida de confianza más importantes que puede tener un cliente cuando contacta con una agencia de marketing digital? ¿Por qué se da esta pérdida de confianza en tu experiencia? A ver, cuando un cliente contacta con una agencia, el problema está en que se le venden muchas veces expectativas o se le venden, digamos, resultados sin haber analizado primero a este cliente, sin haber analizado a su competencia. Y entonces a partir de ahí, claro, se le está vendiendo unos resultados falsos y unas falsas promesas. Entonces, este cliente, digamos, tiende a perder la confianza una vez han pasado ciertos meses. Lógicamente, todo el mundo no sabe de todas las cosas, entonces cuando los clientes llegan a una zona en la que ellos no manejan bien, como pueda ser el marketing digital, se les vende un resultado, ellos lo creen y hasta que no pasa un tiempo en el que ellos logran, digamos, comprobar que esto es mentira, pues se mantienen ahí, ¿no? Entonces, cuando descubren que esto no es así, pues directamente desaparecen y perjudica gravemente a la industria, no solamente a la agencia concreta de marketing digital, sino a todas, ¿no? A todo el sector. Claro, oye, Luisillo, y en tu experiencia, ponnos algún ejemplo de esta pérdida de confianza. Es decir, ¿qué expectativas se le ha vendido al cliente que al final no se cumple? Si nos puedes poner algún ejemplo para ponernos ahí en situation. Sí, claro. Mira, por ejemplo, cuéntanos, tío. Por ejemplo, hubo un cliente que a nosotros nos llegó, era un cliente que por supuesto no sabía nada esto es en la agencia en la que tú trabajabas antes, en SEO Bells no, en SEO Bells se hacen bien las cosas, ¿no? En SEO Bells se hacen bien las cosas, en SEO Bells se hacen bien las cosas. Esto es en la agencia que yo trabajaba antes exactamente, la agencia que yo trabajaba antes, ¿vale? Para que saca quede ahí claro. los trapos sucios, tío, sácalos, venga. A sacarlos. Cuéntanos. Vale, entonces, pues bueno, nos vino concretamente un cliente al cual le habían dicho que por culpa de Google no posicionaba su página, ¿vale? Porque ellos habían trabajado el contenido y entonces Google tardaba, digamos, en posicionar esta página. Hostia, qué cómodo es echar la culpa a Google, ¿no? Sí, es demasiado el cliente cómodo. No tiene cómo ponerse en contacto con Google, al final, venga. Culpa de Google. Exactamente. Entonces, el cliente básicamente resistió todas esas excusas hasta que ya no pudo más, ¿vale? Cuando ya no pudo más, los mandó literalmente a la mierda y dejó esta agencia y entonces se vino con nosotros, ¿vale? Cuando yo vi por primera vez esa web tenía, en la home tenía texto Lore Ipsum, que para quien no sepa lo que es texto que se coloca para hacer medidas de cómo queda el diseño con los textos, es texto de prueba, y lo tenía en la home, lo tenía en alguna categoría y bueno, incluso en el formulario de contacto tenían una guitarra flamenca. Y resulta que este cliente básicamente lo que hacía es reparar lavadoras. O sea, la guitarra no pintaba nada, ¿vale? Y en la home básicamente datos del propio cliente, si no recuerdo mal, estaba el teléfono y el nombre de la empresa. Oye, ¿y cuánto tiempo había estado este cliente con nosotros antes de que llegara a O sea, ¿cuánto había estado con la anterior, te refieres, no? Con la anterior agencia, ¿no? Con la anterior agencia este hombre resistió, si no recuerdo mal, entre 4 y 5 meses. No recuerdo muy bien el tiempo que aguantó, pero aguantó bastante. O sea, pues 4 o 5 meses con un Lorem Ipsum ahí, pues heavy, ¿no? Es muy heavy. Aparte que es un texto de mierda duplicado, que está en 40.000 por ahí indexado también. Sitios, y lógicamente y la culpa de Google.
y es culpa de Google. O sea, lógicamente esto no iba a causarle ninguna oposición, no era un trabajo bien hecho y claro, al hombre no le llegaban nada de ningún tipo. ¿No? Hay más casos que podría contar, pero vamos, este es uno de los que a mí más me traumatizó concretamente. Me dejó bastante... Esto suele pasar, Luis, más que nada porque no se analiza bien desde el principio cuál es la situación actual del cliente, ¿no? Nosotros tenemos un artículo muy chulo, lo podéis visitar en SEO Bells, que habla sobre el plan ADEP. Lo vamos a dejar en las notas del programa, el artículo, que habla justamente sobre eso, ¿no? Todo el proceso que tiene que haber desde que contactas con el cliente, todo el proceso de análisis, de diagnóstico, ¿no? De la estrategia que se va a trazar y del plan de acción que se va a hacer, ¿no? De esta manera se establecen unas bases sobre las cuales se va a trabajar y se deja claro cuál es la situación del cliente. A lo mejor está compitiendo con unos monstruos y se está llevando a cabo una estrategia que es una burrada para competir con ellos y se tiene que especializar o no sé, hay mil maneras, hay mil estrategias que hacer. Pero más que nada es eso, ¿no? Pues establecer pues un análisis, una situación actual, dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo al que quieres llegar? De esa manera pues se va acompañando al cliente paso a paso, ¿no? Y se construye esa confianza para que no se pierda con el tiempo. Exactamente. Es muy importante seguir todos estos pasos y como tú has dicho, el plan ADEP es un plan exhaustivo y súper detallado en el que se analizan el 360 de un negocio, de la competencia, de las debilidades, fortalezas, amenazas, lo que es un DAFO. Se realiza también un CAME para afrontar, digamos, todas estas debilidades y fortalezas y de potenciar todo lo bueno que tenga la empresa y sobre todo combatir lo que tenga malo, ¿no? Al final, con este tipo de análisis se consigue lo que sí realmente se le puede ofrecer al cliente. Ahí estaríamos ya hablando de resultados tangibles y no promesas vacías o promesas que no te llevan a ningún lado, ¿no? Claro, al final vender la moto por captar clientes es lo más fácil, ¿no? Decirle, mira, te vamos a poner en la primera posición de Google o te vamos a hacer aquí una estrategia de publicidad en Google Ads, en Meta, que te va a llegar tanto tráfico y tal, ¿no? Pero a lo mejor no hace falta hacer publicidad o a lo mejor no hace falta hacer SEO. Entonces hay que sentar muy bien las bases, establecer bien los objetivos realistas que tiene el cliente para no llegar a ese punto de vender la moto y que al final pues el cliente esté insatisfecho y la reputación de la agencia pues se vea dañada, que es el siguiente punto, ¿no, Luis? Sí, totalmente. O sea, es que es lo que te decía anteriormente, ¿no? Que no solamente, digamos, pierde reputación la propia agencia, que te puedes llevar, lógicamente, reseñas negativas en tu Google My Business, puedes llevarte opiniones negativas, lógicamente, de gente del sector y, en definitiva, toda la que es la reputación de tu propia agencia se ve dañada, pero al mismo tiempo estás dañando al sector, porque luego hay muchos clientes que no quieren volver a trabajar con una agencia pensando que todas son así, ¿no? Claro, ese es el gran problema, que al final se mete a todas las agencias de este tipo de marketing, lo que estamos hablando de marketing digital, pues en la misma cesta, ¿no? Que al final todas son una mierda, prometen cosas imposibles. Así que ese es el gran problema. Y luego también problemas legales, ¿no? Hombre, es que problemas legales, lógicamente, pueden llegarte denuncias. Lógicamente, mucha gente no se quiere meter en este tipo de pleitos. Pero si estamos hablando ya de clientes, digamos, grandes, que lleguen este tipo de mentiras, este tipo de lo que hablamos, ¿no? Porque muchas veces pueden ser pequeñas cositas que hacen que el cliente vaya desconfiando y luego se da cuenta que más que haberle mentido es que le has estafado, ¿no? Entonces ahí sí te pueden llegar, lógicamente, problemas legales gordos. Entonces son cosas que hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? Además, por supuesto, también te quedan dañadas también lo que son las relaciones a largo plazo. Es decir, ese cliente no va a continuar contigo, no va a haber un boca a boca. Es decir, todo esto va a repercutir en toda la captación de clientes futura que puedas tener. Y esa es la base también de SEO Bells, ¿no? De construir esa relación a largo plazo sólida, ¿no? Porque en la experiencia que tú tienes, pues lamentablemente no se ha dado. No vamos a decir la agencia en la que has trabajado. No hace falta decirlo, pero hace falta. Pero hay muchas así. De hecho, lo voy a contar un poco como anécdota, porque hay un cliente de tu ex agencia también que yo contacté con él, que fue alumno también de la Armada Digital, curso que tomamos los dos, ¿no? Eso, sí. Y que aprendimos muchísimo ahí. Que claro, en la agencia en la que tú estabas antes,
pues le crearon un montón de URLs que lo estuvimos revisando el otro día, Luis, Sí, me lo dijiste, con sí. contenido espineado. Para quien no sepa, el contenido espineado es pues crear un montón de contenido, cientos de URLs, incluso miles de URLs a base de sinónimos, ¿vale? Entonces, la idea de hacer esto es, la idea del que le ejecuta mal, lógicamente, es pues crear un montón de contenido con palabras de cola larga, que son palabras muy largas, con frases muy largas que traen poco tráfico, pero lógicamente, si vamos a suponer, si cada URL trae 5 visitas al mes, pues si lo multiplico por 1000, pues serán 5000 visitas al mes, ¿no? Ese es el objetivo de hacer el contenido espineado, pero al final es una manera de engañar a Google y claro, nunca nadie va a ser más listo, ninguna agencia va a ser más listo que los ingenieros de Google. Entonces, es imposible engañar a Google, hay que hacer las cosas bien. Sí. Y sí, ese es un caso que la verdad me llamó muchísimo la atención. Es un cliente que probablemente vayamos a trabajar con él y que lógicamente ya tiene un poco destruida esa confianza, la reputación de las agencias también, que es lo que hemos hablado, ya se ve un poco dañada. Y además, claro, construir con esa persona una relación a largo plazo, pues hay que currárselo y transmitirle confianza a lo largo del tiempo y acompañarle en el paso a paso, ¿no? No simplemente crearle ahí a cascoporro un montón de URLs con el objetivo de llevar más tráfico, que tampoco el objetivo es llevar más tráfico, el objetivo es llevar tráfico cualificado que convierta. Luego además es que ese desastre que comentas, luego arreglarlo lleva muchísimas horas. O sea, en realidad cuando tú te encuentras con casos así, llegar a arreglar todo eso, porque claro, el contenido spin tags básicamente lo puedes hacer masivo, o sea, puedes hacer miles de URLs y claro, esas miles de URLs han creado pues miles de mierdas. Entonces, arreglar todo eso luego lleva muchas horas, es decir, el cliente, si quiere que alguien se lo arregle, le va a tomar mucho tiempo y mucho presupuesto. Entonces, claro, no es muchas veces el camino más rápido es el más lento. Claro, entonces no merece mucho la pena meterse por ahí, la verdad. Oye, Luis, y ya por último, para cerrar nuestro primer podcast estrella, esto también lleva a tomar decisiones empresariales que son desinformadas, ¿no? Es decir, tú tenías un jefe, ¿no?, que digamos vendía la moto y vendía expectativas súper altas y que luego, claro, llegaba a la persona que realmente va a ejecutar el proyecto y te encontrabas que le había vendido la moto mal, ¿vale? Y claro, ahora tú tenías que seguir, digamos, en esa línea de vender la moto, pero es que, claro, ahí ya queda un poco la decisión del profesional, joder, pues que le digo la verdad o continúo con esto. O sea, ¿cuál es tu experiencia en este tipo de cosas? ¿Qué haces en ese punto? Es tal cual lo estás comentando, ¿no? Cuando estás con un equipo y hay una parte del equipo, puede ser el jefe, puede ser un compañero, que de repente, digamos, dice o promete o dice ciertas cosas, cuando tú eres el que tienes que hablar con ese cliente espera que tú le digas lo mismo que ha dicho esa persona anteriormente, ¿no? Entonces, cuando tú no le estás diciendo esto, de repente te encuentras tú como que el cliente se sorprende con lo que tú le estás diciendo, ¿no? Pongamos el ejemplo de que, yo qué sé, un compañero dice, en 3 meses estás en la primera posición de Google, que es el típico ejemplo, y de repente pues tú hablas y le dices que lógicamente esto lleva un trabajo y que se va a trabajar en la dirección de llevarte a primera página, pero que vamos a ir comprobando pues todos los datos y a ver cómo podemos llevarte, ¿no? Y tú le dices que, bueno, el SEO normalmente, pues en unos 6 meses, un año, dependiendo de un montón de factores, pues va a pasar esto, ¿no? Y entonces el cliente se sorprende y te dice, pero ¿qué me estás diciendo, no? Si tu compañero me dijo que en 3 meses. Claro. Entonces tú te quedas ahí, entonces ahí tienes la opción de decirle la verdad y quedar mal con tu empresa, con tu jefe o con lo que sea, o quedar mal con el cliente y decirle, no, pues es que me he equivocado, que lo que te acabo de decir no es verdad. Es que no entra, ¿no? Ese tipo de... Es que vayas por donde vayas, al final del camino, pues vas a quedar mal. Vas a quedar mal, o sea, o quedas mal con el cliente o quedas mal con tu jefe. Claro. Yo en esas situaciones, en realidad, siempre he elegido quedar mal con mi jefe. ¿Por qué? Pues porque si ya te he contado toda la película profesional de cómo van las cosas, pues ya decir que me he equivocado yo al decirte esto que te acabo de decir no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces yo siempre he tomado la decisión de decir la verdad al cliente. Por ahora, bueno, me gusta ser así en la vida y profesionalmente también. Claro. Entonces son las decisiones que yo tomo. Y vamos, es una recomendación que damos desde aquí. O sea, realmente no
el equipo tiene que estar al unísono, o sea, el equipo tiene que hablar las mismas cosas, no pueden hablar unos unas cosas y otros otras, porque si no esto no cuadra ni con la relación con el cliente ni relación con los propios empleados, ¿no? No tiene sentido. Claro. De hecho, Google en su documentación recomienda eso, o sea, no prometer nunca el primer lugar, porque, claro, es que ya el algoritmo de Google, hablando de posicionamiento orgánico, ya ni los propios ingenieros saben cómo funcionan, eso ya ha tomado vida propia, ¿no? Y claro, no se sabe cuáles son los parámetros exactos que hacen que una web esté en primero, segundo o tercer lugar. Claro, nosotros como expertos en SEO, pues tomamos unas decisiones conforme a nuestro análisis, Claro. y conforme a la implementación de nuestra estrategia para llevar a la página del cliente a primera página y posicionar lo más alto posible. Pero no se puede prometer la primera página. Y bueno, eso es uno de los motivos por los cuales se ha fundado SEO Bells. No vendemos la moto, no prometemos primeros lugares. Lo que prometemos es trabajo, sacrificio, esfuerzo, trabajar muy duro para conseguir objetivos, los objetivos del cliente. ¿Vale? Ya sea el objetivo aumentar facturación, más leads, en definitiva el objetivo que tenga como negocio, ¿vale? Conseguirlo, ya sea a través de SEO, a través de publicidad, a través de email marketing, a través de la mejora de las conversiones. Hay 1000 maneras de hacerlo y esa es la base por la que se funda SEO Bells, por el descontento más que nada que ha tenido Luis en su agencia. Uh-huh. Y nada, nosotros haremos bien las cosas. Los podéis visitar en seobells.com, lo dejaremos en las notas del programa. Y cualquier pregunta que tengáis, porque aquí vamos a hablar largo y tendido sobre marketing digital y estrategias que aplicamos. Cualquier pregunta que tengáis, nos podéis escribir a podcast@seobells.com y estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Bueno, pues tal como ha dicho Carlos, si nos queréis dejar vuestras preguntas, vuestras consultas, visitar nuestra web, nuestras redes sociales, cualquier cosa, estamos totalmente a vuestra disposición. Así que nada, os esperamos ver por aquí pronto y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Agur.